Puerto Rico tiene más de 200 ríos que fluyen desde las montañas hasta las costas, nutriendo el entorno y apoyando diversas especies. Amar a Puerto Rico es reconocer la importancia de estos cuerpos de agua y proteger los hábitos que generan. Hola, soy Elizabeth Padilla y codirectora de Para la Naturaleza y quiero compartir algunos datos importantes que puedes seguir para ayudar a proteger los ríos y disfrutar de una experiencia segura durante tu visita. Mantente seguro durante la lluvia. La lluvia intensa puede hacer que los ríos suban rápidamente, provocando inundaciones repentinas. Revisa el clima antes de tu visita. Usa zapatos resistentes y ropa ligera. Y si los niveles del agua suben, muévete a un terreno más alto de inmediato. Sé amable con la naturaleza. Ayuda a proteger los ríos llevando tu basura contigo y usando productos ecológicos como bloqueadores solares y jabones que no contaminen el agua y la vida silvestre. Esto mantiene el entorno limpio y seguro para todos. Respeta los ecosistemas fluviales. Las leyes de Puerto Rico prohíben estacionar en los cauces de los ríos. Seguir estas reglas ayuda a conservar estas maravillas naturales para el disfrute de los humanos y no humanos. Conserva agua. Usar el agua de manera responsable es una forma sencilla de proteger nuestros ríos. Sé consciente de tu consumo para ayudar a mantener estos recursos valiosos. Dedica tiempo a devolver. Considera ser voluntario en la restauración de hábitats a lo largo de las orillas de los ríos. Al hacerlo, dejarás un legado por los ríos de nuestras islas. Visitar Puerto Rico es vivir boricua y cuando muestras amor por nuestra isla te lo devuelve. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios, en la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y quizá fuerte. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle, por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Este que le habla hoy ya miércoles 5 de agosto del 2026. Víctor Rivera Pastrana en vivo desde el estudio grande Benito Fred Barreto en Radio Raíces, La Voz del Pepino, la WLRP 1460M, cubriendo todo el noroeste de Puerto Rico. Y hoy lo que dice la calle con este aguacerito que cayó en tiempo de sequía, porque nuestra área suroeste y oeste se está comportando muy distinto a cómo se está comportando por allá por el norte y el este. Tenemos muchas cosas de qué hablar hoy, escuchando el aguacerito. Pero antes, saludamos a nuestro Master Control de lo que dice la calle, Benito Fred Jr. Saludos, Beno. Saludos para ti, para el compañero Pedro, para todos los amigos y amigas que están en sintonía del 1460 y los que nos escuchan también a través de www.radioraíces1460.com. Radio Raíces celebrando 61 años ininterrumpidamente, siendo la voz del pepino. Así mismo es, 61 años y continuamos. Y saludamos a Pedro Juan Méndez Acosta del panel de los miércoles. Excusamos obviamente a Pedro
a Pedro, a nuestro amigo Martín Arroyo Dávila y a Leo Cordero, pero está Pedro Juan Méndez Acosta. Saludos, Pedro. Saludos, Víctor. Buenas tardes a ti, a Benito, a los amigos que nos escuchan en una tarde extra lluviosa. Qué bueno, hace falta porque así las plantas cogen fuerza. Y también nosotros pues estamos en un momento bastante privilegiado, puedo decir. Digo privilegiado en el sentido de cómo el gobierno trabaja. Ayer estuve yo viendo el programa de los rayos X con estos profesionales que tienen que ver con la ciencia, exclusivamente que monitorean el clima, que monitorean los embalses, que monitorean todo. Y el Senado de Puerto Rico hace casi 8 años había establecido una ley para que todos estos científicos pues dieran recomendaciones al gobierno de Puerto Rico, recomendaciones viables para ellos trabajar con todos los problemas y los fenómenos que estamos observando, que son fenómenos que se dan por unas consecuencias, causa y efecto. Estamos hablando del sargazo, estamos hablando del polvo del Sahara, estamos hablando de la sequía, estamos hablando de los huracanes, estamos hablando de cualquier fenómeno que crea una emergencia en Puerto Rico. Y estas personas no solamente le dan esto es un colectivo de científicos y personas muy nutridas en su campo, no solamente le crean un documento de más de 200 páginas, sino que le habla de cómo se implanta, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los costos. ¡Wow! Hacen todo con sobre más de cientos de recomendaciones y prácticamente pues ese documento está allí. Está allí. Entonces eso pasó también en lo de los permisos. En lo de los permisos de manera voluntaria, Pedro Sade, que es un abogado que postula con relación a los permisos, el propio, el otro Pedro Roy, se me olvida el primer apellido. Cardona Roy, Pedro Cardona Roy, también tenía un sinnúmero de recomendaciones para leyes de permiso en Puerto Rico como planificador, pero no, el gobierno escucha a los desarrollistas y los PAC que pagaron los famosos campañas políticas. Pues ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado es que tenemos un racionamiento de agua. Yo viví el racionamiento de agua del 1994. Eso fue yo estaba 94, todavía yo vivía en Bayamón, porque yo me mudé a San Sebastián en el 96. ¿Ves? Yo creo que eso fue otra de las cosas que me mandó para aquí, para el pepino. Ese racionamiento de 48 horas hay que vérselas bien fuerte. Yo no sé cómo será ahora, que ahora la dependencia es mayor y la tolerancia también es menor. Porque por lo menos en el 94 estamos hablando de que los baby boomers y los X éramos los que estábamos como personas de los 30 y los 20 y pico y los 40 años. Ahora no. Ahora nosotros pasamos esa época y le toca a los millennials. Eso se lo va a tener que vivir los millennials y las otras generaciones. ¿Cómo ellos van a manejar un racionamiento? Porque es bien difícil. Pedro, es bien difícil. Yo tenía a mi hija bebé, a Paola, que nació en el 94. Estamos hablando bebecita. Es decir, aquello fue tan y tan fuerte que todavía yo recuerdo hasta las acciones que yo hacía día a día, que no eran acciones desesperadas. Pero manejar la cuestión de la higiene. Y nosotros con una bebé prematura de 6 meses, tú sabes, todavía recuerdo y ni quiero mirar para allá. Y eso es lo que va a tener el país. ¿Por qué? Por la falta de planificación, decir que ahora es la sequía, pero todos sabemos que lo de el problema del agua de Puerto Rico ha sido eterno. Yo cuando era un adolescente y un niño en Corozal, nosotros buscábamos agua en
en los tubitos que habían en las montañas, porque no había agua. Tú sabes, este problema del agua de Puerto Rico es eterno. Tubitos de manantiales. Tubitos de manantiales, los tubitos de manantiales, porque en Corozal todavía no hay agua. En mi pueblo de Corozal, al día de hoy, todavía no tienen agua. Entonces, pues ahora es la sequía, pero todos sabemos que no. Estaba hablando esos científicos, para darte la palabra, que ellos dieron una recomendación que con solamente corregir un 17% de los salideros, eso daba una capacidad tan grande que le sumaría 2 lagos caraízos adicionales. Con solamente corregir un 17% de... No, el 17% es la cantidad que se acepta a nivel mundial como pérdidas de lo que existe. Pero aquí el problema es que se pierde más aquí del 60%. 60%. Aquí tienen dicen un 60%, sí. Pero ellos dicen que si corrían de un 20 a un 17, de ese 60, correcto, solamente corregir de un 17 a un 20, nada más, y que se pierde un 40, todavía se sigue perdiendo un 40. ¿Seguro? Eso le da al sistema una capacidad de 2 lagos caraízos, solamente con corregir y disminuir. Entonces, no han tenido la capacidad todavía, porque, mira, una pluma abierta por un minuto son cientos y cientos de galones que se pierden, y aquí nosotros es el único país que nosotros lavamos el carro con agua potable, y prácticamente el racionamiento se convierte en un ejercicio un poco dudoso, porque ¿qué hacen las personas en las 48 horas? Llenan 3 cisternas, es decir, gastan más agua de la que gastan ordinariamente. Pero vamos con este primer tema. Sí, adelante. Pues mira, Víctor, como tú muy bien mencionaste, ese grupo de conocedores ha estado dando recomendaciones a los diferentes gobiernos de Puerto Rico en los últimos 20 años, mínimo. Hay una figura que todos nosotros hemos visto envejecer, que es el famoso señor Carl Soderberg, que es un especialista increíblemente conocedor, extra conocedor, y ha sido el que ha motivado a muchos otros de los más jóvenes a seguir esas líneas de educación y de promoción de lo que debe ser la conservación del agua para mejor uso de todo. En Puerto Rico es increíble que mucha del agua que es potable, que ya hay un trabajo, hay un dinero envuelto en ella, se use para faenas agrícolas. Hay lugares en Puerto Rico que la faena agrícola, en vez de traerla de un río o de una charca, una quebrada que pase cerca, se usan agua y se pagan. Vamos a decir que la paguen. Pero oiga, qué clase de desperdicio cuando tienen otras opciones. Y hay muchas opciones en Puerto Rico. Yo tengo un amigo de allá de mi pueblo que es un especialista haciendo pozos. Sabana Grande. Sí, así, haciendo pozos, hincando pozos para sacar agua. Y él dice que él me dice a mí, porque en los últimos tiempos hemos hablado muchísimo, fue presidente de mi clase graduada del 67, me dice, mira, Pello, yo tengo trabajo por toda la isla, a mí me llaman. Y entonces me dijo, es más, yo tengo que ir estos días a Pepino a hacerle un trabajo a una persona. Y él me dice, aquí en Puerto Rico hay agua por todos lados. Y el agua para usos agrícolas es una de las que nosotros debiéramos estar utilizando, y obviamente el gobierno central también teniendo control para que no haya desperdicio, para que no se pierda agua en exceso. Uno de los grandes ejemplos de Puerto Rico de cuánta agua estaría disponible y ahora están pensando en malgastarla son los famosos canales de distribución de agua del sur que salen de Yauco, del barrio Susúa de Yauco, y del barrio también que sube para allá, para Maricao, por el otro extremo del lago Luquetti. Esa agua que se canaliza desde esos 2 embalses se usa en Guánica, se usa en Sabana Grande. En Sabana Grande no se usa prácticamente, pero sí en Lajas, en Cabo Rojo, en San Germán. Y es un agua que todo el año hay. Y ahora viene el problema grave, que entonces están pensando en que inicialmente se estaba pensando que esa agua se podía usar también allí en el famoso proyecto de Esencia. Pero volviendo a estos estudiosos de lo que son, lo que es lo que llamamos nosotros el tiempo, las temperaturas, la experiencia de qué épocas del año son más lluviosas, menos lluviosas, se han hecho
múltiples proyectos con el conocimiento de estas personas y aún habiendo proyectos aprobados en Cámara o en el Senado, no pasan al otro cuerpo amigo y no pasa nada. No pasa nada. Nosotros tenemos los expertos en prácticamente en todo lo que haga falta en Puerto Rico y dependiendo quién administre, le hace caso, no le hace caso, recoge las recomendaciones y aquí no pasa nada. Y entonces nosotros estamos pagando. Nosotros vivimos en un lugar privilegiado. San Sebastián tiene agua. San Sebastián tiene cuerpos de agua que no se secan como se secan en otros pueblos. Nosotros tenemos el río Culebrinas que prácticamente tiene agua todo el año. Allí en San Sebastián, entre Lares, San Sebastián, Las Marías, nace el río Grande de Añasco. Por allá arriba también nace el Yagüe. En esta zona hay agua. Pero hay una mala distribución. Es enorme lo que se pierde porque aquí nunca han pensado en mañana. Pero hay una situación, aunque tengamos agua, se está construyendo de manera inconsecuente y están amenazando las cuencas. Eso es correcto También hay una situación particular. Tenemos una crisis de agua en todo Puerto Rico a pesar porque hay agua que no llega a donde tiene que llegar. Mira, utilizando el mismo científico, en Puerto Rico la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado produce al día 523 millones de galones de agua potable para suplir a toda la población nuestros 3 puntos y pico millones que tenemos. A nivel individual se estima unos 26 a 50 galones por persona al día para nosotros cumplir con nuestras necesidades básicas y domésticas. Con eso podemos hacerlo, con 26 a 50, pero tú sabes aquí que si se gasta mucho más. Se habla de la producción de esos 523 millones de galones diarios en toda la isla, pero se pierden 272 millones de galones. ¿Ah? Más del 50%, lo que estábamos hablando, el 60%, antes de ser facturado debido a salideros y problemas en la infraestructura. Demandas por planta crítica, sistemas como el de Serio Cueva, Caraízo, los dragados, lo que estaba diciendo el científico ayer, los dragados, esta desmedida construcción, prácticamente todo ese topsoil que le sacan a los terrenos, todo eso llega a los propios lagos y eso crea todos los efectos, pero aquí se construye de esa manera inconsecuente, pero los permisos los da el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y todo el gobierno sabe el problema que tiene todo esto. Y vamos a hablar del caso Esencia. El caso Esencia son millones de galones cuando el propio Cabo Rojo no suple agua para ellos, y ellos hablan de sacar agua subterránea de un lugar donde no tienen capacidad de agua subterránea y tienen que también suplir agua para la agricultura, para la población y para este megaproyecto. La cuestión de desalinar el agua del mar, eso es sumamente costoso. Eso es prácticamente una utopía. Quien tiene eso es Dubái, pero sabemos que Dubái, el costo altísimo de Dubái, pues puede mantener la economía de ese costo tan alto. Es que esto es bien complicado. Ya el pueblo está convencido de que el proyecto Esencia no tiene agua, pero se le dio un permiso de ubicación al proyecto. Y en Puerto Rico tenemos un problema de agua que la solución es un racionamiento. Y aquí no somos como los nativos navajos que hacemos la danza de que llueva. No, aquí llueve y lamentablemente a veces llueve y no tiene un impacto significativo en nuestros embalses. Compañero. Mira, Víctor, como siguiendo el mismo tema, estos expertos que gracias a las buenas universidades que tenemos, pues han logrado levantar una camada de expertos más jóvenes, insisten básicamente en lo mismo. Puerto Rico es un país que, gracias a Dios, estamos en el Caribe, tenemos agua de esta que nos cae desde arriba con
una buena parte del año y nosotros no hemos podido prever en la cantidad que se merece cómo nosotros almacenar agua. Antes, cuando las casas se construían hace 50, 60, 80 años atrás, todas tenían un pequeño cajón para guardar agua, por usar el pequeño cajón, aljibe, tenían lo que era una reserva. En nuestros antepasados, que no tenían muchas veces ni mucha escolaridad y tampoco tenían mucho dinero, hacían una casita y se encargaban de preparar su propio tanque de reserva de agua. Entonces ahora las reservas son plásticas y entonces pues tienen básicamente pues por cada galón que te guarda, por cada galón de agua guarda cada plástico de eso, te sale a peso. A peso el galón, la cavidad de esa, porque cuando ese recipiente puede guardar 200 galones, tú vas a comprar y está en $199 en muchos sitios, o poco más de $200 o poco menos, pues, y con uno de 600 ya usted sabe que le cuesta no menos de $600. ¿Cuánto costaba hacer un cajón de agua? Que antes eso era lo primero que se hacía al lado de la casa para recoger el agua de lluvia. Pero ya nosotros no acostumbramos eso, ¿no? Porque nos trae mosquitos, no es agua potable totalmente. Y se nos olvida que tan fácil que se puede potabilizar el agua en las mismas casas nuestras. Sí, pero el agua de lluvia, tú con el agua de lluvia puedes hacer los trabajos de higiene. Pues también. Que los trabajos de higiene, todo. Ahí se gastan muchos galones de agua, los trabajos de higiene. También puedes, como tú bien dices, puedes darle un tratamiento y puedes utilizarla hasta para bañarte. Sí, señor. El agua de lluvia. Y es bien, no es tan complicado rescatar el agua de lluvia. Yo conozco mucha gente que el agua que tienen y la que producen es el agua de lluvia que ellos recogen. Pero recuerda, este problema del agua no es un problema exclusivo de Puerto Rico. Es un problema a nivel mundial. Eso es correcto. Vamos a recordar Bolivia. Bolivia, España, todos los países, todos tienen problemas del agua. Pero hubo un caso en Bolivia, que de hecho, este caso de Bolivia fue el caso de que prácticamente Evo Morales entró a la política y pudo ganar por el caso de Bolivia, que mientras las personas no tenían agua, el gobierno no le permitía a las personas recolectar ni el agua de lluvia. A nivel de que hubo unas protestas en Bolivia y hubo muchos muertos en esas protestas, porque el gobierno lo que estaba haciendo era protegiendo a la empresa privada con la venta y el acarreo del agua y no le permitía a los indígenas la recolección de la lluvia que prácticamente te da del cielo. Eso pasó en Bolivia en los 90 y prácticamente Evo Morales, como sindicalista en esas luchas que se dieron, entró. Pero ya estamos viendo cómo se está conformando nuevamente Sudamérica. Y ese es el problema del agua, porque alguien dice que más que el petróleo, el próximo frente va a ser el agua. Y eso es serio. Mira, Víctor, yo quiero tomar un pequeño espacio para hablar de un problema que yo vi la semana pasada, donde yo vivo, en Venturini. Ajá. En Pepino sabemos que en este momento no hay escasez de agua potable. Yo recuerdo cuando yo era niño, que yo fui bomberito. Yo tenía como 11 años, 10 años, 12 años, y yo todos los sábados iba al parque de bombas de Sabana Grande con un grupo de amiguitos, porque éramos niños todos, y nos daban unas clasecitas allí de cómo utilizar los equipos de bomberos para ver si alguno se entusiasmaba después más grande, cómo unir las mangas. Nos daban después una vuelta en el camión y regábamos agua en una esquina del pueblo. Y lo que yo recuerdo de eso es que también nos decían cómo ellos se llegaban a un lugar donde no había dónde conectar su manguera, no había una boca de incendio, cómo ellos podían sacar agua de la quebrada más cercana y usarla para una emergencia. Y la semana pasada yo veo en Venturini el camión de agua potable del municipio con una brigada bien grande limpiando el alcantarillado en San Sebastián, en Venturini. Se pararon, yo estaba con un amigo que se iba para Nueva York o a Florida ese mismo día por la tarde, y yo digo, pero fíjate tú,
las dos alcantarillas que han estado echándole agua directamente a la reja esa de acero que tienen allí, agua potable limpiando, pues mira, eso es bonito para la ciudadanía. Dicen, le están limpiando, cuando llueva no va a haber una inundación por aquí, no se va a tapar muy rápido. Óigame, pero pueden sacar agua de Río Culebrina que pasa por el lado de Venturini, porque los equipos para eso existen. Que no lo mezclen después con lo que van a llevar en un tanque de agua potable a una persona que la necesita. Pero botando agua para limpiar un alcantarillado, eso me parece que no tiene perdón, por decirlo como nosotros. Y yo fui testigo de eso y le digo a mi amigo, mira eso. Pero no será la cuestión de los permisos de remover la quebrada, porque yo sé que con recursos naturales y ambientales está bien. Cuando pasa algo ahí, ya rápido recursos naturales y ambientales se mete. Si es una construcción de $10 millones. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de algo que se puede hacer. Si es cuestión de un permiso para empleados del gobierno mismo, que saben con lo que están trabajando, que saben la gente, que no es para ir a llenar una piscina. Que no es para llenar, no es para limpiar, para evitar un problema a mediano, corto y largo plazo. Y algo más fácil, todavía, es que tengan esos camiones cisterna conectados al agua de lluvia y los llenen con agua de lluvia. Pero punto. Mira, punto. Y para hacer ese tipo de tareas. Saber lo que es separar el agua, que es agua para tomarse, lo que es potable de lo que no es, y tener un camión tanque precisamente para una cosa y para la otra. Yo creo que no, mira, es que no hay planificación en ningún lugar, compañero, no hay planificación. Si tú tienes esa tarea, las tareas a veces que yo veo lavando los setos con agua potable, y tú dices, pero este es un país que bota el agua potable. Porque tú sabes, el agua potable, ¿tú sabes cuánto vale potabilizar el agua? Eso es bien costoso. Es costoso cuando estábamos hablando de muchos galones. Yo recuerdo nuestro amigo Papo Ríos, que trabajó toda su vida en acueducto, me decía, mira, ¿tú sabes lo que cuesta un galón de agua? No sale en un centavo. Y Papo trabajó, se retiró de agrimensor y fue supervisor de montones de proyectos. Me decía, un galón de agua, potabilizarlo no sale en un centavo. De eso hace por lo menos 20 años. Que salga un centavo ahora. Que salga 2. No, y cuando hablamos de... pero cuando estamos hablando de millones de galones... 10,000 galones, 10,000 galones. Estamos hablando, ¿sabes? Pues seguro. Estamos hablando y eso, ojo a nuestro gobierno. Hablando del gobierno, dice la gobernadora de Puerto Rico, esto se va a poner peor. Y eso corrieron los memes de que peor, pero mira, ya la gobernadora de Puerto Rico ha dicho que tiene los nuevos sustitutos para el secretario de la gobernación y el subsecretario. Pero también le cae a la gobernadora en esta semana la renuncia del juez del Departamento de Corrección. Se me escapa el nombre ahora, ¿no? ¿Tú no lo recuerdas? Tampoco, se me escapó. Pero yo estoy seguro de que todos los que nos están escuchando saben de quién quién es. estamos hablando. Cuando salió la primera querella de este señor, que fue una querella por hostigamiento sexual, y vimos a la líder sindical del sindicato de los empleados de corrección tirarle la toalla al señor director o secretario, todo el mundo se quedó, wow, ¿qué pasó aquí? Porque aunque entendemos que hay un montón de líderes sindicales, hay unos cuantos que son unos lambeojos, eso lo sabemos. Hay otros que están correctamente trabajando, pero hay otros que les gusta tirarse fotos con los patronos y con los jefes y subirlos a las redes y decir aquí estoy negociando y aquí estoy haciendo algo y no están haciendo nada. Punto, no están haciendo nada. Eso los conocemos porque hay un montón que son así. Pero hay otros que no, hay otros que están trabajando fuertemente. Y este fue un mal ejemplo de un líder sindical de lo que no debe hacer. Pues mira, ese hombre acumuló casi 6 querellas. Por lo mismo. Por lo mismo hostigamiento. Y ese hombre era juez aquí de nuestro distrito de Aguadilla. ¡Wow! Y tú sabes que ese distrito de Aguadilla tiene sus historias. Muchas historias hay en el distrito de Aguadilla. Pero ya vemos cómo el gobierno de Jennifer González y ahora el señor Payano es subsecretario.
Y el señor Payano se ha distinguido por ser la mejor corneta que tiene Jennifer González en ese gobierno. Entonces, La mejor bocina. lamentablemente, una persona muy preparada, pero lamentablemente se convierten en cornetas porque no tienen otro tipo de, no podemos decir, porque tienen que defender a veces lo indefendible. Y ellos son los que están ahí para defender lo indefendible. Pero esto está pasando en el gobierno de Jennifer González. Yo creo que el gobierno de Jennifer González, Mira, pero yo tengo mi teoría. Yo creo que ese gobierno de Jennifer González está siendo protegido por alguien del gobierno de los Estados Unidos más arriba, porque el gobierno de Jennifer González, todo lo que ha ocurrido era para ya estar en tribunales. Pero adelante. No, este caso que tú mencionas del secretario de corrección, el exsecretario de corrección, y el comportamiento de la dirigente sindical, ¿no es esa la misma que dicen ahora que es su compañera consensual? Alegadamente él Que hay una tira relación un post de que estaba compartiendo una fiesta con ella, pero tú compartir una fiesta con alguien, poner un post, no necesariamente quiere decir eso. Pero sí se mencionó el detalle. No sé si él lo dijo. Sí, él no lo dijo, obviamente, ¿no? Pero se menciona, alguien menciona que eran, que estaban, tenían una relación. Que tenían una. Sí, yo escuché sindical. eso, pero obviamente hay que tenerla entonces, como muy bien tú señalas, la antena claro. en su sitio, en la dirección correcta, porque es una barbaridad lo que está pasando. Y ese señor, cuando empezó en sus funciones, empezó a hacer un trabajo y dice, oye, qué buen secretario de esa persona, pero de la noche a la mañana empezaron entonces los problemas de señalamiento de hostigamiento laboral y hostigamiento sexual. Seguro. Pero cuando yo al principio decía, bueno, apuntamos en una dirección ese individuo, pero el tiempo se ha encargado de tenerlo ahora mismo fuera del sistema. Wow, y estas conductas son recurrentes, estas conductas a lo mejor, ¿cómo ese hombre, señor, cómo trabajaría como juez allí? ¿Qué pueden decir los fiscales y todo el mundo de su trabajo? Lo volvieron a renominar hace un par de semanas y Gebrachal se encargó de decirle a la gobernadora, no lo vamos a colgar, sáquelo del Estado, y lo recomendado para volver a la judicatura. Le siguen fallando, pero mira lo que pasó con Keiko Fujimori. ¿Tuviste que Keiko Fujimori, la nueva presidenta del gobierno peruano, nombró su gabinete? Y 15 miembros del gabinete de Keiko Fujimori tienen antecedentes penales por corrupción gubernamental. Pues prácticamente algo está pasando en Puerto Rico o similar. 15 tienen. Bueno, yo ayer estaba viendo el programa La Primera Pregunta, lo empecé a ver. Pero cuando veo que están hablando de acueducto y ponen al señor Joaquín Sánchez, Héctor Joaquín Sánchez, el ex subsecretario de Educación, que un señalamiento federal habló de supuestas irregularidades que tenían que ver con contratación. Esta persona que era la peor turba en aquel conteo de votos, ¿recuerdas? En el estadio Irán Bison, y tú lo ves allí hablando del otro, de Jennifer González, y tú dices que la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros nos sentamos a ver y a escuchar a esas personas. A veces cuando tú escuchas al señor García Padilla, que fue gobernador de Puerto Rico, hablando de los donativos, y yo digo, ¿y ese señor se le olvidó que Anaudi asistió? ¿O es que nadie le dijo a él, mira chico, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú no te acuerdas de lo que pasaba en Aguadilla con Anaudi? Entonces uno le pone oído. Y tenemos que recordar esas cosas, Pedro, es nuestro deber. Y después otros dicen, hay otros que se paran y cuando dicen, no, porque aquí todos los políticos fallan. Los políticos del Partido Nuevo Progresista, los políticos del Partido Popular, los políticos del Partido Independentista. Y yo, ¿cómo que los políticos del Partido Independentista? Y los del Movimiento Ciudadana o del Proyecto Dignidad. ¿Cómo que todos fallan? Pero si los únicos que se han acusado de corrupción son ellos. Ahora ellos los incluyen a todos y los meten a todos en el mismo balde. Habla de eso, porque eso bueno, es que históricamente aquí se le vendió a la gente, todos son iguales. Yo desde que yo era un joven, hace ya más de 60 años,
bastante joven, yo escuchaba aquello, es que todo el que llega es para lo mismo, todos son iguales, y la gente se creyó eso. Mucha gente se lo creyeron y otras lo justificaban con eso, sabiendo que no Que es todos son correcto. iguales. Exacto, y otros que lo justificaban. Y ese es precisamente uno de los males que todavía arrastramos por más de 50, 60 años. El que a mucha gente se le llevó a la cabeza, se les hizo ver, se les hizo creer que eso era cierto, cuando, por ejemplo, en la oposición que yo represento, en las veces que se ha estado en algunas posiciones públicas o electivas, yo quisiera que me señalaran cuántos casos de corrupción, cuántos casos de mal uso del dinero público se han llevado a los tribunales y han salido exitosos. Y si para muestras un botón, pues ¿cómo es posible que entonces digan que todo el que llega es para lo mismo? Si cuando usted conoce a un jaterito, usted sabe cuando llegue a grande va a ser un jatero mayor. Y el que empieza por lo pequeño termina en lo mayor. Pero si no hay manera de que usted conecte a una persona desde su temprana juventud, por ejemplo, y no tan temprana, en los 20, en los 30 años, que ha actuado correctamente y ya tiene toda una formación, que de la noche a la mañana se convierta en un pequeño ladrón o en un gran ladrón, como los hay por ahí. Y ahora mismo, y podemos hablarlo ahora además, yo creo que el traspié más grande que ha dado el señor que habla de una refundación, que es atreverse a decir, por una información que se tergiversa, que no se da completa, que el Partido Independentista ha violado la ley electoral y la ley de financiamiento de campañas. Y de eso podríamos hablar con elementos, con datos, para demostrar que este joven, en su desesperación, porque en las últimas encuestas no ha resultado tan simpático como en las primeras, porque era una cara relativamente nueva y empezó con un discurso. Creía que corría en línea, él creía que corría en línea. Seguro. Entonces, de momento sale con un disparate y, como decimos por acá, escupió hacia arriba. Escupió, pero escupió. La claque, le cayó la claque y la cleca encima. Los dos vocablos se confundieron. Claque y cleca. Pues nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos. Sí, tenemos llamada. Ponte los audífonos por ahí que tenemos una llamada telefónica. Adelante, compañero. Conmigo. Es Villafañe, ¿cómo está? Yes, sir, Villafañe. Entonces, vamos a ponerte por aquí para que te escuche. ¿Quién es el amigo que tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. ¿Quién es? Sí, te escuchamos. Adelante. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el compañero que tienes ahí? Se llama Pedro Juan. Quédate con él sin el audífono que se escucha por aquí. Muy bien. Okay. Se llama Pedro Juan Méndez. Adelante. Okay. Pues yo digo una cosa. Cuando se me pruebe a mí que el PNP y el Partido Popular son iguales de corruptos y pillos, yo dejo de ser popular. Ajá. Eso es así. Entonces te iba a hablar de un temita ahí, porque en dos cuatrienios de Pedro Rosselló nada más se llevaron más de 40 ladrones convictos federales, que todo el mundo sabe que eso fue así, no se puede tapar. Y yo creo que en mi partido, en toda su trayectoria, no le han metido 3 o 40 ladrones. Pero Villafañe, Dime. Lo que yo estaba hablando ahorita es que cuando nosotros nos sentamos aquí, tenemos que estar bien conscientes de que todo lo que digamos se nos puede preguntar. Te vamos a hablar del señor García Padilla, con el caso de Anaudi y todo aquel movimiento de Anaudi que hubo de donativo y de contratación. Ese es el Partido Popular Democrático. También el Partido Popular Democrático ha tenido sus legisladores, senadores, alcaldes presos por corrupción gubernamental. No puede, si el PNP tiene más en cuestión de cantidad, pues lo podemos entender. Pero se han comportado los dos partidos de manera incorrecta con relación a la corrupción gubernamental. Estoy de acuerdo con usted, está bien. Pero yo siempre estoy mirando que uno es más pillo que otro. Y los que cogieron del Partido Popular pagaron por eso. Y muchos PNP todavía siguen campeando por su respeto ahí. No ha pasado nada. Mira esta señora, la secretaria de Vivienda, con un traqueteo ahí, con unos malvetes y unas infecciones. No pasó nada. La otra secretaria
¿cómo se llama la otra secretaria que está también, que tiene un casito ahí? El Departamento de la Familia, sí, hay muchos casos. Departamento de la Familia, todavía siguen campeando por su respeto y no ha pasado nada. Y como muchos casos del PNP que le han tirado las toallas. Ahora mismo yo estaba pensando en Estados Unidos, un enfermito que salió, que fue encontrado culpable de lo que hizo, convicto, y sigue por su casa paseándose como si nada hubiese pasado en este país. Eso es lo que yo me refiero, las cositas que se esconden. A mí no me gusta que en el Partido Popular hayan corruptos ladrones, que paguen por eso. Si le prueban que son pillos, que los metan a la cárcel, porque estoy de acuerdo, que han habido muchos, pero ya el Partido Popular no está. Está el PNP y llevamos 10 años del PNP en la misma situación. Lo que se escucha es pillaje y confusión, pero no se le prueba nada. Pues Villafañe, vamos a la pausa comercial, pero usted confirma lo que dice el señor Pedro Méndez. No todos son iguales. No todos son iguales. ¿Ok? Sí, pues, no todos son iguales. No todos son iguales. Porque cuando nos dicen todos son iguales, pues no todos son iguales. Unos, como usted dijo, unos son menos corruptos que otros. Hay muchos PNP buenos que merecen sus puestos, pero aquí yo estoy viendo que la mayoría de estos PNP que siempre se chichones tras chichones de pillaje de corrupción en el PNP, pero no hay convicciones para esta gente. Le tiran la toalla y como están en el poder del PNP, los populares se quedan callados, no hacen nada enjuiciar a esta gente. Pues yo supongo que son iguales de culpables porque no hacen nada. Claro que sí. No fiscalizan al gobierno, yo los oigo callados. Okay. Pues te agradecemos la llamada, Villafañe, como siempre. A ti por dejarme participar, gracias. Muy agradecido y continúa escuchándonos. Bien, Benito, saludos. Salúdame. Pues nosotros nos vamos a la pausa, Beno, y regresamos ya mismo a su programa Lo que dice la calle, por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino. En breve regresa Lo que dice la calle. El Centro Automotriz Guatemala, siempre con la confianza del pueblo, durante décadas brindando servicio a nuestros clientes. Continuaremos ofreciéndoles nuestros servicios, piezas originales y de reemplazo y todo tipo de accesorios para su auto. Protege tu inversión. Cuida tu auto con las mejores piezas y productos. Centro Automotriz Guatemala, con servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde en la avenida Emérito Estrada Rivera, número 1249, al lado del Puente Guatemala, en San Sebastián. 896-1064. La familia Santiago Seguí, siempre a sus órdenes. Si tienes 60 años o más, ingresos bajos y no tienes propiedad, tenemos la opción de vivienda perfecta para ti. La Égida Hacienda El Jibarito tiene modernos apartamentos disponibles de una habitación y un baño, equipados con nevera, estufa y calentador de agua. Estamos ubicados en el barrio Altos 2 de San Sebastián. Las facilidades y servicios incluyen mantenimiento, fumigación, amplio estacionamiento con control de acceso, planta eléctrica, gimnasio, área de lavandería, salón de actividades, salón de computadora y servicios de trabajo social. Para citas o información, favor de comunicarse al 896-6536 o al 896-6750, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, por décadas al cuidado de tu salud, te recuerda que siempre tenemos servicios de sala de emergencia, farmacia y laboratorio. En nuestro renovado departamento de radiología tenemos el más moderno CT Scan. Además, se realizan dopplers arteriales y venosos, mamografías y densitometría ósea. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Cuida tu salud y realízate las pruebas a tiempo en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, calle José Méndez Cardona número 3 en San Sebastián, 896-1850.
Ferretería 111 en el barrio Tuarriba de San Sebastián. Somos especialistas en materiales de construcción y en todo lo que necesita el contratista para su obra. Pinturas, plomería, electricidad, herrajes, herramientas, accesorios para el hogar y otros. Las mejores marcas y la mayor variedad la consigues en Ferretería 111 y lo más importante, al mejor precio, con el cariño y la atención esperada de nuestro capacitado equipo de trabajo. Y si va a comprar una cisterna, le garantizamos el mejor precio. Entrega gratis en San Sebastián y Moca desde las 6 de la mañana. Usted llamando y Ferretería 111 entregando. Ciertas restricciones aplican. Ferretería 111, carretera 111, intersección 423 en el barrio Tuarriba de San Sebastián. Teléfono 787-896-4040 y 787-236-0525. Visítanos. Ahorro caliente de verano en Selectos de San Sebastián. Chuletas de cerdo corte de centro con hueso, 1.37 la libra. Muslos de pollo con caderas US Pack Portion congelados a 67 chavitos libra. Costillas de cerdo enteras congeladas, 1.87 la libra. Selectos Agua Kids, caja de 24 botellas de 8 onzas, 2 cajas por 5 pesitos. Mantecados Selectos, caja de 56 onzas, 3.99. Hot Dogs Sun Valley, paquete de 12 onzas, 5 paquetes por 5 pesitos. Descarga nuestra aplicación Easy Shop, un servicio ágil y rápido para llevar la compra a tu casa o la recoges en el supermercado. En Selectos de San Sebastián hasta el 5 de agosto. Por mi puerta han pasado miles de pasos chiquitos. En mi cocina he visto cómo un plato lleno puede cambiar una vida. En mis cuartos, niños se convierten en hombres luchadores. Por más de 120 años, mis paredes han guardado la esperanza de miles de niños. En esta casa, la luz entra libremente, pero son nuestros niños quienes realmente la iluminan por dentro. Casa de Niños Manuel Fernández Juncos. 120 años transformando la historia de cada niño. Haz tu donativo hoy por ATH Móvil. La tienda Impacto les recuerda que ya pueden hacer su layaway para el regreso a la escuela. ¡Prepárate con tiempo! Impacto tiene uniformes para escuelas de San Sebastián, Moca, Lares y pueblos limítrofes. Hay una gran variedad de mercancía para damas y caballeros. Acabado de recibir ropa de temporada para el verano y muchos accesorios. Además, cuenta con gran variedad de artículos para el hogar. Impacto, Avenida Emérito Estrada Rivera 1198, cerca del Parque Kim Méndez en San Sebastián. 896-3058. Con alegría anunciamos que SIS llega a San Sebastián. Desde el 1 de junio tendrás servicios de salud de calidad cerca de ti y para toda tu familia. Contaremos con servicios de medicina de familia, medicina interna, pediatría, endocrinología, gastroenterología pediátrica y mucho más. Somos el Grupo Médico 5013 en San Sebastián y Lares. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud Vital. Llama hoy al 787-896-5788 y haz tu cita. SIS, celebrando 40 años contigo. Seguros Wanda Torres les ofrece una nueva oportunidad. Seguros Seniors Life, el seguro que costea los gastos funerales y le da un beneficio a tu familia. Seniors Life no requiere pruebas médicas, cualificas de inmediato y costeas los gastos funerales. Asesórate y encontrará su alternativa en todo tipo de planes y seguros. Wanda Torres les ofrece todo tipo de seguros y asesoría financiera. Seguros Wanda Torres. Llámanos al 787-240-6607 y el 787-877-9292. Regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Y regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Víctor Rivera Pastrana en vivo por el 1460M y también por nuestro Facebook Live. Estamos conectados y usted nos puede ver y escuchar en Facebook Live y también compartir este programa de lo que dice la calle a todas las personas. Estoy acompañado de Pedro Juan Méndez Acosta. En el día de hoy, ya esta primera parte estuvimos hablando muchísimo de lo que ocurre dentro del partido. Entonces tuvimos del partido del gobierno de Puerto Rico, pero ahora
ahora tuvimos una llamada telefónica también con Villafañe, que es un fiel oyente de Lo que dice la calle. Un saludo a nuestro amigo Villafañe. Y como le dije, nos escuchamos, ¿verdad, Benito? Nos escuchamos y nos vemos por nuestro Facebook Live de Radio Raíces, La Voz del Pepino. Ahora le tengo una pregunta, buena gente, a nuestro panelista, pero en este caso ya te quitas el sombrero de panelista, aunque tú siempre tienes el sombrero del Partido Independentista Puertorriqueño. Y es con relación a lo que ha corrido durante toda la semana del Partido Popular Democrático, tirando unas sombras al Partido Independentista con los $200,000 en donativos anónimos, como ellos lo dicen, donativos anónimos. ¿Y quién mejor que Pedro Juan Méndez Acosta que nos dé el detalle de esta noticia? ¿Por qué? Porque Pedro Juan Méndez Acosta, pues su actividad precisamente dentro del partido tiene que ver con la actividad económica, y que nos contraste que es un donativo anónimo como ellos quieren establecerlo, y un donativo anónimo de la hegemonía de estos dos partidos, que es el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Adelante. Pues mira, Víctor, los donativos anónimos que se permiten, llegan hasta $49.99. Todo lo que es un donativo mayor de $50, hay que decir quién lo hizo. Pero también hay la parte importante de dónde sale la información que el Partido Popular utiliza para sembrar y para tratar de traer sombras sobre las finanzas del partido y especialmente de las finanzas del compañero Juan Dalmau. Nosotros en el partido tenemos hace ya varios cuatrienios lo que se llama el depósito directo. Depósito directo, y muchas veces eran empleados de la misma Comisión Estatal de Elecciones, maestros como en el caso, como tú, aunque tú no hayas sido donante mensual en el depósito ese directo. Y ese mayormente eran de personas de salarios bajos que quieren hacer una aportación mensual al partido, y se puede hacer una donación de $10, de $15, de $20. La mayoría de esos donativos son menores de $50. Hay unos topes, porque también la ley te dice que ningún individuo ahora, la ley nueva, de hace ya un cuatrienio, ningún individuo te puede donar más de $3,100 al año. Hay personas... Tiene tope. Eso es un tope, seguro. Por eso los partidos grandes, como son el PNP y el Partido Popular, pueden hacer unas grandes actividades donde usted ve que las cantidades de los donativos, que son públicos también, que pasan todos de $1,000, que casi muchos de ellos llegan a ese tope de $3,100 en este momento, pues no tienen problema. No tienen problema porque tienen nombre y apellido y tienen que cumplir con la ley. Los de $50 o menos, o $49 o menos, que van a depósito directo de empleados de gobierno, personas que tengan su negocito privado y que ya se ajustaron a ellos, el informe que hacen los bancos y la Comisión Estatal de Elecciones lo que dan es una cantidad englobada. Pero tiene que aparecer el listado de los nombres, y eso parece que el candidato a la gobernación del Partido Popular no se lo dijeron. Tiene que aparecer el nombre de cada uno de esos donantes de 10, 15, 20, 30 o $40 mensuales en ese número englobado. Si no fuera así, entonces habría multas por un tubo y 7 llaves. Y al Partido Popular lo han multado por no decir quiénes son muchos en ocasiones sus donantes, y al PNP también. Al Partido Independentista nunca, incluyendo esta barbaridad que se atrevió a decir el candidato a la gobernación del Partido Popular, de que hay unos donativos sobre $200,000 anónimos. Pues no le explicaron cómo era que funcionaba la cosa, o sí lo hizo de mala fe, y yo lo dudo que haya hecho de mala fe. El que le explicó el asunto ese no le dijo cómo es que funciona la banca. Si ustedes están en la luz de la 111,
Muy bien. Y pasa cualquier individuo y saca un billete de 20 y se lo da a ustedes. Eso, como es una actividad abierta de una colecta pública, no tiene que darme el nombre. Y alguien me preguntó esta mañana, oye, una colecta en la calle, ¿a ustedes alguien le ha dado más de $50? Y yo me pongo a hacer memoria, sí. A mí una vez un muchacho que estaba viviendo y vive todavía en Estados Unidos, vino de vacaciones, estaba con la mamá, nos vio recogiendo chavos frente al parque y me dio un billete de $50. Es la única vez que en una colecta pública, y se supone que yo lo informara y debe estar informado, porque entonces cuando yo todos los meses hago el informe para el Contralor de cómo se movió la cuenta local del PIB, que dicho sea de paso para información de los que nos escuchan, yo soy el secretario de Finanzas. Yo no firmo en la chequera del PIB. Hay 3 personas que los que me están escuchando posiblemente conocen a los 3. Y de los 3 firman, y para hacerse un cheque tiene que haber 2 firmas, no una, 2. Sí, porque eso es auditado. Seguro. Sí. Y esas 3 personas, uno es Evaristo Díaz, el otro es el compañero, amigo, vecino de aquí de la emisora Miguel López Nieves, y el otro es el ingeniero retirado del profesor del Colegio de Mayagüez, Miguel Cruz Arocho. Sí, esas son las 3 personas que pueden firmar para hacer un cheque en la cuenta del PIB. Pedro y eso es público, eso es un dato público. Y el secretario de Finanzas, que soy yo sé lo que está pasando, pero yo mismo me saqué de la responsabilidad de que no solamente recoger el dinero, sino de firmar los cheques. No, si yo necesito un cheque, yo voy donde 2 de los compañeros, porque tiene que ser 2 los que firmen, no 1, 2. La ley dice que puede ser 1. ¿Ah? Y le digo, mira, voy a girar este cheque para tal cosa, no hay problema, me trae el recibo. Ese cheque yo lo tengo que fotografiar, más el recibo que la persona me dé, así sea para comprar una tachuela en una ferretería. Porque eso es auditado, pues entonces en ese sentido estamos entendiendo, para todas las personas que están siguiendo este tema de los donativos anónimos, se presta más el Partido Independentista a recibir donativos anónimos que sean menos de $50 a un partido de hegemonía, porque los partidos de hegemonía a veces reciben donativos de miles de dólares, porque esos que dan donativos de miles de dólares se ponen la prendita, como quien dice, te doné tanto, porque eso lo escuchamos, que esas personas que donan mucho le dejan saber a los cabecillas de partido que tienen en diferentes agencias públicas, ya sea Departamento de Educación, ya sea familia, que cuando llegue este donante de más de $1,000 tiene como una clave en su vestimenta, porque ese no es anónimo. Ese es de los buenos. Ese es de los buenos, ese no es anónimo. Entonces, pues, ahí entendemos que el Partido Independentista va a tener más donativos anónimos y menos donativos identificados, porque el donante identificado muchas veces es el que tiene esta cuestión, mira, te doy tanto, te aporto tanto, y ese que es donante identificado le dona tanto a los rojos como a los azules. Imagínate si nosotros somos estrictos en esto, que cuando yo hago el informe todos los meses, yo no lo envío directo a la Comisión Estatal de Elecciones, yo se lo envío a la Secretaria de Finanzas del partido para que lo auditen primero y vean si yo cometí algún error o no. Si hay algún error, si falta un recibo, dice, mira, te falta un recibo de tal cosa, envíame lo que tengo esta mañana para hacerlo. Por ejemplo, me dice, tienes 24 horas, tienes 48 horas para que me produzcas el recibo de eso que me enviaste, que se pagó con un cheque. Pero todo eso es público, eso es sencillo. En vez de sacar cuántas multas tuvo el Partido Independentista durante el año, y cuántas multas tuvo el Partido Popular, y cuántas multas tuvo el PNP. Pues el PNP y el Popular han tenido cientos de multas y tienen todavía deudas, porque no han pagado montones de multas. El PIB no ha tenido ni una sola en los últimos 40 años. Pero eso no se discutió. No, eso no se dijo. Las multas no se discutieron, se discutieron. Sin embargo, gracias a ese disparate, ese error, porque es un error político que comete este señor candidato a la gobernación del Partido Popular, el Partido Independentista lleva 2 semanas hablando de sus finanzas y cómo es que corren las finanzas a nivel del PIB y cómo corren las finanzas en el PNP y en el Partido Popular. O sea, escupió para arriba, como dije al principio. Entonces hay otro detalle que es importantísimo, y es el salario que recibe el presidente del Partido Independentista, que sale el salario del presidente, el señor Dalmau. Creo que está en unos $75,000 anuales. Creo que es algo más,
De 75,000 pesos. 98,000. Pues hablaron de eso. Yo no sé si son 90, o son 98, o son 80. Pero vamos a cuadrarlo a 100. Vamos a cuadrarlo a 100. Vamos a cuadrarlo a 100. Todo eso tiene que estar documentado porque de allí también hay que sacar para enviar a Hacienda. Porque hay un retiro. Si tú te ganas $100,000 y todo está en papel, tú tienes que rendir de ese dinero que tú recibiste, porque para efectos es un trabajo. Te pagan por un servicio. Y si y a ti te dan $100,000 o te dan 90 o 70,000, no, es que yo estoy a tiempo completo trabajando con el partido. Óyeme, pero de algún lado salieron los chavos. Pues es como que hijo de vecino, si yo voy a por ahí a andar en un cajo de $100,000 y yo lo que recibo son 700, 800,000 pesos de seguro social, pero ¿dónde lo sacaste? No es que tengo una igualita con el partido, pero es que eso no es así. Exacto. Eso no es así. Obviamente, pues hay personas que se confunden y se conforman con lo poco, no se conforman no quieren averiguar porque lo que quieren escuchar es lo que decíamos al principio, es que todos son iguales, porque los de ellos son así. Pero yo estoy casi seguro que Juan Dalmau fuera del partido estuviera ganando mucho más pues por supuesto, si Juan tiene una maestría en Derecho de Harvard, que eso no es todo el mundo en Puerto Rico, y daba clases y yo no sé si este año está dando clases o no, pero estaba dando clases en Interamericana. Pero te voy a decir algo de las pocas cosas, o de las muchas cosas que aquí nunca se saben, o casi nunca se saben. Pero yo voy a decir algo que yo viví, que yo fui testigo, porque cuando yo iba al campamento del PIB, allá en la playa en Vieques, yo iba por lo menos, de las bastantes veces que fui, yo iba una semana completa. Yo me iba domingo y regresaba la otra semana otro domingo. O yo me iba lunes y regresaba domingo. Yo recuerdo en una ocasión que un viernes de diciembre del año 99, yo estaba en el campamento del PIB. Era viernes. Había un domingo que Rubén había citado una reunión de la Comisión Política en Vieques, en el campamento. Y yo estaba ese fin de semana en el campamento y yo era miembro de la Comisión Política en ese momento también. Y estábamos hablando porque se estaba hablando, y esto prácticamente nadie lo sabe hasta que hoy que yo lo voy a decir aquí en Pepino, estamos hablando de las candidaturas precisamente, porque Rubén iba a quedarse bien, que no se sabía cuánto tiempo, iba a ser candidato a la gobernación, y entonces había que hacer unos movimientos de cómo iba a funcionar eso. Y yo recuerdo que Rubén llamó al lado mío caminando por la playa a Manuel Rodríguez Orellana, que daba clase en la Universidad Interamericana. Y había una situación donde Edwin Irizarry Mora iba a ser el candidato a senador del distrito Mayagüez-Aguadilla. No, iba a ser candidato a comisionado residente para las elecciones del 2000. Y Edwin daba clase del colegio y no podía estar en San Juan como estaban las noticias, y las noticias no llegaban, los de las noticias no llegaban a Mayagüez a entrevistar a Edwin, y Edwin no podía salir de Mayagüez. Y la situación es, ¿quién representa al PIB oficialmente? ¿Quién es la voz del PIB ahora que Rubén está preso? Y Fernando está atendiendo a dar clases, está atendiendo otras cosas, y no tenemos la persona que la prensa lo pueda cubrir día a día. Pues Rubén llama, yo le digo, Rubén, yo creo que nosotros podemos hacer un ajuste en el distrito. Porque yo sabía que teníamos un candidato que es el compañero Pedro Iván Parrilla, que es abogado y es agrónomo, que iba a ser candidato a senador en ese momento, en Mayagüez Aguadilla, y tenía unos compromisos no era abogado todavía, estaba estudiando leyes, y estaba de compromisos hasta el cuello, y casado, con niños, y había dicho, si consiguen a alguien que me sustituya, yo me salgo de esa candidatura. Y digo, Rubén, nosotros tenemos un espacio para Mayagüez, para Edwin en Mayagüez, que es la candidatura al Senado, que eventualmente él corrió esa candidatura con Reinaldo Acevedo en el 2000. Y joven, ¿de verdad? Sí. Dice, pues entonces podemos hablar con Manuel Rodríguez Orellana para que sea el candidato entonces a la secretaria, a comisionado. Y como yo voy a renunciar, le vamos a sugerir también en la comisión política de este domingo para que me sustituya en el Senado. Rubén llamó a Manuel y yo estaba presente, y Manuel le dijo, te contesto ya mismo porque tengo que llamar a mi jefe en la Interamericana para decirle que yo voy a aceptar esas dos posiciones. El presidente de la Interamericana era el difunto Fernoso, murió hace poco. Al ratito llamó
Manuel Rodríguez a Rubén, le dijo, mira, Fernón me dijo que si yo aceptaba esos ofrecimientos del partido, que me olvidara de volver a dar clases en la Interamericana. Y Rubén le dijo, ¿y qué tú le dijiste? Que no había problema, que yo no volví a dar clases con ellos. Y nunca más volvió a la Interamericana. Nunca más. Y de hecho, Manuel Rodríguez Orellana vive ahora en Chicago, hace ya unos cuantos años, y está enfermo, muy enfermo. Muy enfermo, sí. Ese domingo se llegó a la reunión y se trajo a la discusión ese cambio que se iba a hacer en ese momento. Eso se dio por el desprendimiento de dos personas de esta zona, de tres, de dos de esta zona. Pedro Parrilla de Lares, que es abogado, es agrónomo, es agricultor, Edwin Irizarry y Manuel Rodríguez Orellana. Eso de las cosas que la gente no sabe y que hay que hacerlas públicas, porque lo que habla es extremadamente bien de esos tres caballeros, porque al día de hoy son y fueron y serán caballeros en extremo, independentistas, que supieron decir, me echo para el lado para beneficio de lo que nosotros queremos y creemos. Yo creo que, como bien tú dijiste, esto da una oportunidad de contrastar. Que no todos son iguales. Que no, ese ha sido el verso, el pie forzado de hoy. No todos son iguales. Pero eso da la oportunidad de aclarar varias cosas, de que no todos son iguales, como dice el compañero aquí, Pedro Juan Méndez. Porque yo veo, cuando yo veo los comentarios, la gente, ayer, yo estoy escuchando es que a mí me gusta escuchar a María Lourdes Guzmán. Yo creo que es una de las voces que tenemos que seguir escuchando. A veces tenemos que soportar escuchar al hijo de Dávila Colón y a García Padilla para escuchar a María Lourdes. Pero mira, tengo que hacer el esfuerzo, lo hago, pero cuando María Lourdes entra, pues yo creo que tenemos que apoyar esa voz de María Lourdes Guzmán, que es muy necesaria. Y María Lourdes Guzmán, de hecho, en una de sus intervenciones, siempre ha puesto esos detalles y esos datos para el bienestar de que la gente conozca y tenga dos versiones. Porque recuerda, ayer salieron la gente con las cacerolas, los cubos de agua, pero lamentablemente, si pasan 2 años y le meten la musiquita, le meten los canán, le meten la fiestecita y los millones y los packs, otra vez ellos vuelven a decir, vamos a barrer. Mira, Víctor, y como se nos está acabando el tiempo, sí, estoy dispuesto y disponible para cualquier aclaración que alguien de buena fe tenga, porque pero si ya lo aclaraste, ¿y algo más? Por supuesto, seguro que sí. ¿Hay algo más? Yo creo que no hay nada más. No hay nada más, pero como siempre hay quien le busca creer lo que quiere creer. Lo único que tenemos que preguntarle es, búscame las multas que le han puesto al PIB. Seguro, y eso es público, y todo es público. Todo es público. El único que no lo sabía era el candidato a gobernador del Partido Popular. Está siendo mal asesorado, entonces. Pues por supuesto que alguien lo indujo a irse hasta el cuello, que ha sido 2 semanas que está wow. en la palestra él pasando como cree que con la palabra claque se montó. Y lo que están haciendo son memes de él como si fuera alfalfa. Él de la pandilla. Lo quisieron traer a que fuera más pueblerino. Y él no sabe lo que es una claque ni no lo que es una cleca. No sabe lo que es eso. Seguro. Wow. Bueno, así es la vida. Se crió en el viejo San Juan. Y inteligencia tiene. Seguro. Tiene imagen, tiene todo, porque lo bailado nadie se lo quita a nadie. Pero aquí en este campo, que ya el campo, estamos hablando de que Puerto Rico está teniendo unos cambios bien grandes. Otra cosa que no tocamos, pero le recomiendo que busquen el libro que escribió el presidente de la Junta de Control Fiscal. ¡Wow! Lo que dice de los políticos puertorriqueños. Yo vi el artículo que escribe Oscar Serrano. ¿No lo llegaste a leer? Pues te lo voy a compartir. Oscar Serrano ya leyó el libro. Y habla de todos los puertorriqueños, de Tomás Rivera Chat, de Tatito, de Dalmau, de cómo es que se comportan nuestros políticos puertorriqueños y cómo el emperador de la ley promesa los visualiza y los ve. Muy interesante, muy interesante. Pues ya yo creo que nos vamos, Pedro, si tienes algo más. No, nos hablamos entonces la próxima semana, el próximo miércoles. Claro que sí. Y si nos ven en la calle, en la colecta,
50, pues pueden opinar si también cuando estemos por ahí. Y si dan $50, pues ya sabes, tienes que darle el nombre, el apellido y la dirección a Pedro Juan para que registre todo esto, porque como él dijo, $49.99. Si pasa a 50, pues hay que hacer. No es anónimo. No es porque anónimo. hay anónimos permitidos, pero es hasta $49.99. $49.99, exactamente. Aprendimos mucho de finanzas de los partidos. Pues nosotros nos vemos mañana en otro programa de Lo que dice la calle. Muchas gracias por su sintonía. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino. Oye la confesión